Hola, ¿cómo están? Bueno, tenemos en el día de hoy la sexta clase de la materia psicología. Nos restaría esta y una clase más. La realidad es que en la clase de hoy vamos a terminar con el último módulo, que es el 5. Un módulo que está relacionado con las concepciones del trabajo, la idea del trabajo a lo largo del tiempo, con esta relación entre el hombre, el ser humano, ¿no? Siempre que se habla de hombre, estamos en realidad hablando del ser humano y la tecnología, ¿no? Cómo ha influido a lo largo de la historia. La realidad es que nos encontramos en un momento en una tecnocracia, ¿no? En un momento donde la tecnología se ha instalado como parte de la vida cotidiana y que se observa que cada vez comienza a ganar más terrenos, ¿no? Y se vuelve realmente mucho más habitual el uso de tecnologías en nuestra vida diaria, ¿no? La tecnología se vuelve como, o se convierte en un medio para satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? Se vuelve en un medio para un fin. El fin sería esas necesidades que tenemos los seres humanos y que necesitamos satisfacer, ¿no? Obviamente sin detenernos acá en pensar si realmente estas necesidades son propias o son creadas por el mismo sistema que lo que busca es como, si se quiere, asociarnos cada vez más o hacernos más dependiente, si se quiere, de la tecnología, ¿no? En un principio lo que podemos decir es que este uso excesivo de ciertos medios tecnológicos va a generar un deterioro en nuestra capacidad y hasta les diría nuestra calidad de pensamiento, y me atrevería a decir de todas las funciones cognitivas, ¿no? Que se ven deterioradas. No, no hay que hacer un pensamiento o una búsqueda muy extensa para el hecho de darnos cuenta que dependemos en muchas cuestiones que antes no dependíamos de la tecnología, ¿no? Y no digo antes, hace 200 años, sino me refiero a 25, 30 años atrás, muchas cosas que hoy las tenemos en un teléfono o en una computadora o en un drive o en un montón de herramientas tecnológicas, antes las memorizábamos, antes encontrábamos determinadas herramientas, si se quiere, cognitivas, o más que herramientas, tal vez estrategias cognitivas para poder alcanzar esos grados de atención que hoy no se tienen, esos grados de memoria, de pensamiento, de imaginación también, ¿por qué no? Pero bueno, en relación al trabajo específicamente, hay cosas positivas en relación a la tecnología y esto es algo que no lo podemos negar, independientemente de cuál sea nuestra mirada respecto de la tecnología, ¿no? Por supuesto que hay una disminución en el esfuerzo físico, si se quiere, y también mental en algunos aspectos de los trabajadores, ¿no? Es decir, que algo que llevaba muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo físico o muchísimo tiempo y esfuerzo mental, hoy es resuelto más rápidamente con las tecnologías, ¿no? Las tecnologías entendidas como máquinas, como herramientas, hoy como herramientas más tecnológicas. Eso también nos permite que al tener menos tiempo y menos esfuerzo ocupado en esas tareas, tenemos más tiempo para el entretenimiento, para el descanso, ¿sí?
También, por otro lado, sistematiza la información y hasta les diría que la democratiza. Por supuesto que las realidades son muy diversas, ¿no? Necesitamos tecnologías y necesitamos recursos para tener esas tecnologías, pero en algún punto se hace más sencillo poder acceder a esas tecnologías, ¿no? Cada vez más se va haciendo simple o accesible contar con estas tecnologías, ¿no? Y eso, por supuesto, que redunda en un aumento de la productividad, en un crecimiento económico, ¿no? También es bastante claro que hay desventajas, si se quiere, o aspectos negativos de la tecnología. Uno tiene que ver con la inactividad entendida desde el sedentarismo y desde el desplazamiento del hombre por las máquinas, ¿no? Donde antes se necesitaban 3 personas para una actividad, hoy se necesita una sola que maneje una máquina, o donde, no sé, antes se necesitaban una cantidad importante de técnicos o de administrativos, hoy es simplemente ingresar una serie de datos y los sistemas operativos, ciertas aplicaciones, ciertos sistemas van a generar esa información, la van a relacionar, la van a clasificar, van a analizarla, y ahí realmente es donde vemos que el ser humano es desplazado por la máquina o por la tecnología. Eso también nos lleva a la generación de cierta estratificación social, es decir, las personas que tienen estos conocimientos, es decir, que han logrado un conocimiento acerca de estas tecnologías, de la utilización de una máquina, de una aplicación, de una herramienta tecnológica, va a tener una clasificación diferencial distinta a la de alguien que no sabe hacerlo, que no ha logrado hacerlo, ¿no? Así que eso, por un lado, también es otra desventaja. En general, la mano de obra se vuelve bastante obsoleta, ¿no? Pareciera más importante, y esto también se puede discutir porque mano de obra siempre se va a necesitar en algún punto, siempre va a haber tareas que se resuelvan con una persona especialista en este tema, pero la realidad es que la mano de obra se vuelve más obsoleta que antes, ¿no? Y es reemplazada justamente por estas máquinas, desde ya que el estilo de vida, los modos de vida, las costumbres se transforman, ¿no? Ya no son las mismas costumbres de 30 años atrás, 100 años atrás. Todo esto se va modificando y esto hace que, si se quiere, ciertos valores se trastocan. Yo no diría que se pierden, pero sí que se transforman, ¿no? Ciertas cuestiones relacionadas a la espiritualidad o a ciertos valores se van modificando, ¿no? Y algo que aparece es el estrés, ¿no? El estrés que genera cierta inmediatez en todo, les diría, en todos los aspectos de la vida, ¿no? En todos los ámbitos necesitamos las cosas para ayer, la cierta liquidez en las relaciones, en los vínculos, y justamente, ¿no? Pegado a este estrés, a este modo de vida, si se quiere, acelerado, es que hay una relación muy evidente entre la salud mental y el trabajo. Y acá es donde se piensa la definición de la salud laboral que establecen tanto la Organización Internacional del Trabajo como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Las siglas son OIT y OMS, y ellos lo que van a decir es que esta salud laboral tiene la finalidad, no me salía la palabra, tiene como la misión o el destino
de fomentar cierto bienestar alto en las personas, no un bienestar así nomás. Lo que busca la salud laboral es que ese bienestar se fomente y que se mantenga. Y el bienestar en los seres humanos no es solo físico, no estamos hablando solo de un bienestar físico, sino que estamos hablando de un bienestar psíquico, de un bienestar social. Sí, el ser humano como un ser gregario siempre necesita estar en relación o en vinculación con otros seres humanos, ¿no? Con otras personas. En este caso lo está hablando de los trabajadores, es decir, que tiene la finalidad de fomentar y mantener un alto grado de bienestar físico, psíquico y social en los trabajadores. Intenta evitar que ese trabajador esté expuesto a un daño a partir del trabajo, es decir, busca prevenir ciertos daños en las actividades laborales de los trabajadores y lo que intenta es proteger a estos trabajadores de los riesgos que pudiera haber para su salud dentro de las actividades laborales, ¿no? Esto, por supuesto, va a tener que ver con la colocación o el empleamiento de un trabajador dentro de una actividad para la cual tenga aptitudes físicas y psicológicas, ¿no? Y esto tiene que ver con que el ser humano no debería tanto adaptarse al trabajo. Por supuesto que sí hay una adaptación, pero sí la idea sería adaptar ese trabajo al ser humano, ¿no? Para que pueda realizarlo de una manera que le genere bienestar, ¿no? Que dijimos que era la finalidad de la salud laboral. Bueno, en este caso lo que nosotros vemos es que el concepto de salud siempre lo pensamos de manera holística en general y en el caso de los derechos laborales o el derecho laboral, bueno, se piensa siempre como un proceso, ¿no? Como un proceso, como algo en desarrollo. Quiero decir, la salud no es algo que se obtiene, no es un que se obtiene y que permanece estable, quiero decir. Está en movimiento, es un concepto dinámico, es decir, que ciertas cuestiones o ciertas condiciones laborales pueden hacer que esa salud laboral se pierda, ¿no? Al, por ejemplo, colocar un trabajador en una tarea para la cual no tiene aptitudes y no se le permita aprender o cierto proceso de aprendizaje o donde lo someta a situaciones que dañen su salud, por ejemplo, el estrés laboral, excesiva cantidad de horas, una actividad muy estresante, no sé, se me ocurren miles, pero no sé, la docencia, se me ocurre corredor de bolsa, se me ocurren ciertas actividades relacionadas a la economía tan cambiante. Otra cuestión que puede alterar la salud y que lo pone en serio riesgo son actividades que generan o que implican un riesgo para la salud, ¿no? Actividades de mucho esfuerzo físico, actividades en altura. Bueno, todo esto a lo que voy es que pueden hacer cambiar este estado de salud y perderlo rápidamente, ¿no? Y en este punto, el último tema que nos queda por tratar es la evolución del trabajo a lo largo de la historia, ¿no? Sabemos que el trabajo existe desde que el ser humano ocupa el mundo, ¿no? En un comienzo, si se quiere pensarlo en tiempos bíblicos, el trabajo era considerado un castigo, se hablaba de cierto castigo por desobedecer, no por no cumplir, entonces se daba un trabajo.
Luego el ser humano empezó a agruparse, empezó a poder organizar su trabajo, a producir sus alimentos, a producir sus objetos, y en este punto es que comenzó a, bueno, lo que se conoce como el trueque, ¿no? A intercambiar ese excedente de su trabajo, ¿no? Si nos remitimos, por ejemplo, a los 4 periodos de la historia, la Roma clásica, bueno, ahí tenemos al trabajo asociado, o bueno, en realidad el trabajo era solo para animales y cosas, ¿sí? Y dentro de esta categoría de animales y cosas es que entraban los esclavos, ¿no? Es decir, que el trabajo era algo denigrante, el trabajo no era para las personas, era para animales y cosas. Dentro de esa categoría están los esclavos, es decir, lo que nosotros sabemos perfectamente que son personas, pero en ese momento los esclavos no eran considerados como tal. Entonces el trabajo era denigrante. Justamente con la caída del Imperio Romano y el comienzo de la Edad Media es que el trabajo deja de tener esta categoría o este sello de denigrante, deja de ser algo denigrante solo para los esclavos, y ahí lo que empieza a surgir es como una concepción más moral del trabajo, opuesta a el ocio, ¿sí? Es decir, como el trabajo como algo productivo, bueno, y el ocio como algo opuesto a esa producción, ¿no? Entonces el trabajo lo que va a hacer es permitir satisfacer la necesidad de subsistencia, de sostener una familia, ¿no? En la época del feudalismo, ¿no? Estamos siempre hablando de la Edad Media, es que va a aparecer esta figura del señor feudal como propietario de la tierra, y lo que va a aparecer es que además del señor feudal dueño de la tierra, van a aparecer otras personas que realizan otras actividades, ¿no? Artesanales o profesionales. Estas personas que tienen estas características se van a organizar y se van a dividir en maestros maestros por un lado y oficiales y ayudantes por otro. Sería algo así como aquel que sabe realizar el oficio, es decir, el maestro, y los oficiales o ayudantes como aquel, si se quiere, aprendiz, ¿no? Como aquel que está aprendiendo a hacer ese oficio, aprendiendo del maestro, ¿no? En la Edad Moderna, acá ya estamos hablando, bueno, del descubrimiento de América, bueno, acá va a surgir la burguesía, es decir, este grupo de personas que cuenta con un poder político, aparece el concepto de corrupción política, ¿no? Es decir, que ese poder político muchas veces se obtiene a partir de la corrupción, y entonces acá empieza a haber modificaciones en la actividad laboral. El maestro, es decir, el que era considerado maestro, hoy pasa a ser, hoy no, hoy me refiero a la edad moderna, pasa a ser el patrón, ¿no? Y estos aprendices, es decir, estos que en la Edad Media eran oficiales y ayudantes, pasan a ser los trabajadores. Deja de pensarse la idea de taller para ser reemplazada por la fábrica, y el precio justo de las cosas, es decir, un precio que se acordaba, empieza a ser regulado por el mercado. No sé si les suena esta idea, ¿no? El mercado regulando los precios. Empieza a aparecer la idea de salario, obviamente la edad moderna es muy extensa, aparece también en esta era las máquinas, ¿no? Aparece obviamente las maquinarias, aparece el concepto de competencia, el concepto de riesgo laboral, y algo muy importante, acuérdense, en la Edad Media nosotros decíamos que estos trabajadores, estos artesanos y estos profesionales se organizaban. Bueno,
A partir del 1700 en Francia es que se empieza como a otorgar cierto carácter delictivo a la organización de los trabajadores, a la organización laboral. Y entonces ya el trabajador no se puede reunir con otro trabajador, sino esto ya es considerado un delito. Ya en la edad contemporánea es que, digamos, post-revolución francesa, acá después va a aparecer el concepto, no el concepto, la idea, va a aparecer el comunismo, ¿no? Va a aparecer esta idea de que los trabajadores son quienes producen la riqueza y por lo tanto los trabajadores deben ser los dueños de los medios de producción, ¿no? Aparece, bueno, el manifiesto comunista, ya por el 1900, aparece el derecho del trabajo, que luego pasa a ser el derecho laboral o el derecho de los trabajadores, es decir, pensar que a través del trabajo vamos a encontrar un modo de poder relacionarnos con la sociedad, de poder subsistir, es decir, no subsistir, me corrijo acá. Vamos a permitirnos a partir del trabajo una vida digna, ¿no? Que no es lo mismo que subsistir. Sería como procurarnos un medio para vivir dignamente a partir del trabajo y, por supuesto, evitar la pobreza, ¿no? En esta idea, obviamente, esta idea me refiero al comunismo, lo que prima sería otorgarle el poder a los trabajadores, ¿no? Que los trabajadores puedan acceder a cierto nivel de vida porque son justamente ellos quienes producen la riqueza, ¿no? Bueno, esos son todos los temas. Esperamos que la próxima clase ustedes puedan ya haber visto todas las anteriores, poder hacer una clase de repaso con los temas más importantes de cada de cada uno de los módulos. Y como siempre, bueno, los esperamos en las clases por Meet. Y si no, los esperamos también con cualquier consulta que tengan a través de la plataforma, ¿sí? Bueno, les dejo un cariño y nos estamos viendo pronto. Chau, chau.